Bueno, y hay que recibirlos como ellos se merecen, con un fuerte aplauso, tres grandes artistas uruguayos y tres manifestaciones artísticas de tremenda popularidad en el Uruguay, por no decir con un arraigo impresionante. Hablo del tango, hablo del candombe, hablo obviamente de la música, la llamada música tropical, como le dijimos toda la vida, por lo menos los de mi generación. Tengo aquí para compartir unos minutos a tres artistas maravillosos, pero además tres seres humanos excepcionales, en diferentes circunstancias, por diferentes momentos de la vida de uno que también ha transitado en algunos momentos por los carriles artísticos. He tenido la suerte de cruzármelos en algún escenario, de compartir de alguna manera el éxito que han generado tres carreras maravillosas, que obviamente no hubieran podido ser lo que son si además de eso no lo hubieran acompañado con un don de gente realmente estupendo. Señores, estoy con el maestro Miguel Villas-Boas, con el maestro Julio Sosa Canela y con el maestro Carlos Goberna. Bienvenidos a los tres, es un placer tenerlos, ¿eh? Bueno, digamos que hay una excusa, esto es una excusa nada más, que es el hecho de que el miércoles fueron motivo de una suerte de homenaje. Nosotros tenemos aquí en el Uruguay nuestro paseo de la fama, y bien merecido, en el caso de cada uno de ustedes, el tener allí un lugar para que uruguayos, montevideanos, turistas pasen y vean que tienen una baldosa en ese lugar dedicado a grandes artistas, como en el caso suyo, maestro, que creo que estamos hablando de más de 60 discos, de cuando hablábamos de los long play. Yo todavía debo tener del maestro cerca de 10 o 12 cassettes, fácilmente, del maestro Miguel Villas-Boas, maestro pero docente también, ¿no? Sí, profesor egresado del IPA. Sí, señor, del año 62. Del año 68, profesor, me imagino, de educación musical. Y de historia universal. Y de historia universal sí, también. Sí. Maestro, ¿y cómo engancha, cómo recala en terminar siendo el director de una de las orquestas típicas más populares del Uruguay? ¿Cuál es el comienzo, el inicio? Obviamente que me imagino al piano. Mira, yo comencé mi trayectoria artística estudiando con mi padre. Mi padre era profesor de piano, se había recibido en el Conservatorio de La Lira en 1922. Me inculcó la música, pero la música clásica, porque en aquella época se enseñaba muy bien a un instrumento. Ajá. Sucede que llegué al liceo, y en el liceo los compañeros míos decían: Miguel, tocate unos tangos, dejate de tanta música clásica. Y bueno, iban a las reuniones con las chicas y los muchachos, y empecé a estudiar la música, y por lo visto a la gente le gustaba, porque tocaban los tangos y la gente bailaba, porque el tango todavía era rey y señor de los lugares. Claro, y además estamos hablando del tango danza, del tango baile, es decir, el tango que se empieza a meter en la gente, pero se empieza a meter por aquello de bailarlo. Claro, porque lo que la gente no sabe es que el tango nació como danza, Humberto. Exactamente. No era canción. En 1900 el tango se tocaba con flauta, violín y guitarra. Recién el Pardo Sebastián le compró un bandoneón a un inmigrante alemán en el puerto de Buenos Aires en 1910, y entonces entró el bandoneón en la orquesta. Exacto. Y en el año 1914 mi maestro Roberto Firpo incluyó el piano, y la orquesta así se formó. Después, en la década del 20, los letristas empezaron a dar cuenta que el tango había que dignificarlo, porque los tangos tenían letras inenarrables y prostibularias. Entonces no se podían cantar, claro, en familia, digamos. En las clases ricas de Buenos Aires y Montevideo estaba prohibido. El que iba a bailar un din que fuera a bailar, el hijo de familia rica, lo desheredaba el padre. Entonces lo dignificaron en el tango, le elevaron. Aparece Charlo, aparece Pascual Contursi, claro. Los primitivos, los primeros letristas, el tango se dignificó. Y después empezó a volverse más canción, porque grandes cancionistas, llámese Rosita Quiroga, Azucena Maizani, en fin, otras, empezaron a darle valor al tango con la letra. Y de esa manera el tango se dignificó y empezó a hacerse más cantable que bailable, ¿verdad? Un denominador común, Canela, ¿no? La danza, el baile, cómo el hombre a través de los tiempos, en este caso con el tango que nace ahí en la calle Isidoro de María,
de habanera se transforma en una danza prostibularia, pero que invitaba al baile. ¿Cómo la danza y el baile son de alguna manera el instrumento, la herramienta de los seres humanos para manifestar muchas cosas? Alegría, dolor, protesta. ¿Ha sido eso un poco el símbolo, el sino de tu vida, de Nico Pérez hasta acá? Sí, la verdad, escuchando a Miguelito, de quien tenemos una muy vieja amistad, lo mismo que Carlitos acá, bueno, somos los guachitos. Sí. Y de estos guachitos, el mayorcito soy yo. Entre nosotros se pueden juntar 400 años entre nosotros. ¿Te parece? Más o menos. ¿Verdad? Bueno, de algunas cosas nos acordamos, Sí. de las picardías. Sí, sí. Bueno, sí, la danza, yo creo que la danza negra y el tango tienen mucho en común. Claro. Claro, porque justamente el parecido de la música... El tango. Claro, el parecido es la parte de danza, danzable, porque los instrumentos de típica no tienen nada que ver con los instrumentos del candombe, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero la forma de bailar las danzas exactamente, ¿no? ¿Y cuándo arrancó la primer danza? ¿Arrancó allá en Nico Pérez o en Nico Pérez? No, es no, imposible no, imaginarlo? Nico Pérez todavía era un gauchito con susto, ¿viste? Usaba bombachita rosada y tenía miedo. Bueno, a mí me tienen que aguantar porque saben cómo soy. Soy de aquella generación que vino traída a palo. Y hoy se disfrutan muchas cosas lindas y buenas. Algunas malas, otras buenas, pero son buenas. Yo quisiera vivir, ser joven ahora, ser nosotros jóvenes ahora, para vivir esta época. De mayor libertad, por lo Claro. menos. Sí, con una libertad, pero sin libertinaje. Claro, y sin la Correcta. discriminación y sin la crítica, que me imagino que si nos Fue cruel. trasladamos a unos cuantos años atrás a Nico Fue muy Pérez, debe haber cruel. sido bravo. Mover las manitos, hacer así, era cruel. Entonces hoy, gracias a Dios, todo el mundo disfruta de todo esto. Pero, vamos a dejar eso. Lo lindo es lo que hablaba... hay que vivir ahora lo que estamos viviendo. Yo con 83, vos con 17. Sí, sí, sí. Y este otro, 17 con el bastón. sentir esa alegría que sentimos los otros días en la calle Sarandí, ese reconocimiento tan importante que hizo la Junta Departamental, y a la vez también agradecer a la gente de SUDEI, que siempre está detrás de nosotros. Y ustedes son de SUDEI también. Por supuesto, hemos sido dirigentes con Goberna. Bueno, hemos sido dirigentes. y son cosas que están moviendo la cosa. Bueno, sentí una alegría tan grande, te voy a contar por qué. Sí. Porque tú sabes que cuando yo recién tenía 17 años, mi primera vez que voy a arrancar al desfile, me tocó allá casi Washington, porque las comparsas Sí. se armaban, y las burgas y todos, nos armábamos a lo largo de la calle Sarandí. Ajá. Bueno, y recuerdo que de ahí arrancábamos para tomar ya la avenida y el presidente estar en el palco para saludar. Porque antes el presidente Claro, iba a saludaba. decir, época en que iban las máximas autoridades al desfile y donde Sí. teníamos desfile inaugural y teníamos el entierro, ¿no? Y desfilábamos hasta el obelisco. Y volvíamos. Apa. Íbamos y volvíamos. A pata y hacha, porque... Y después, terminado eso, comenzaba el corso. Claro. Las mascaritas sueltas. ¿Quién te lleva a bailar por primera vez? Ay, mira, resulta que estábamos nosotros, yo comencé costureando, haciendo costura, como sigo, todavía 13, 14 horas esclavo ahí. Y bueno, estaba en el cabaret, ¿En cuál? en Royal Pigalle, ¿te acuerdas? Ah. Royal Pigalle. No llegué a conocerlo, pero Sí. me llegaron los Bartolomé datos. Mitre y Reconquista. Exactamente, Ciudad Vieja te iba a decir. Después te voy a contar una historia de Royal Pigalle. Ahí va. Después pusieron embas y todo ahí. Y el viejo hindú. Oh, qué lindo. Los guachos que saben ahora lo que No era el tienen idea de lo que estamos hablando, pero hay más de uno que sí, ¿eh? Sí, alguno llegó a estar ahí. Bueno, y comenzó la cosa por ahí que un día me dijo, en el año 1947, la negra Johnson llega desde Río de Janeiro, ella era caraqueña, venía de Venezuela, Sí. en una gran revista, y llegó al Royal Pigalle, no era para cualquiera el Royal Pigalle, pero yo era modistilio. Entonces, de ahí surgió
que nos encontramos y nos mirábamos con Marta. Marta era menor, estaba escondida la Marta Gularte. Hablamos de Marta Gularte. Marta Gularte escondida tras las cortinas porque era menor. Y yo también, pero trabajaba, pero había códigos. El que necesitaba trabajar y se portaba bien, no había. Vos te escondías, te ocultaban y las cosas salían bien porque había código y respeto. Y hasta que un día, bueno, me dijeron para suplantar a alguien y entré a bailar, porque vos sabés cuál era mi danza. No. El malambo. Malambo. Era muy buen bailarín de malambo. Mira vos, nunca Sí, me hubiera, señor. no tenía ni idea, nunca me hubiera imaginado. Si yo bailaba malambo, Marta era poetisa. Si era una gran poetisa. Claro. Marta escribía que era un don. Juana de América dijo, esta negrita es maravillosa, Sí. cuando la vio en el Damaso Larrañaga. Tiene cosas preciosas. Porque Marta supo estar en el Damaso Larrañaga y yo en el Álvarez Cortés. O sea, eran lugares de la sociedad. De la sociedad. Claro, nos agarraban de menor y nos encerraban ahí. Esos fueron los comienzos de Julio, de Canela. Los comienzos de Carlos Goberna, de quien Ay. tenemos que hablar como, obviamente, compositor, empresario, cantante, y casi que podríamos decir que, ¿por qué no? De repente hoy no estaríamos hablando de la música tropical, sino del tango, porque tengo entendido que el cambio se da por una sugerencia o un pedido de Coco Bentancur, legendario empresario de bailes en el Uruguay, y que en ese momento tuviste que pensar, o sigo con esto, eras como el Bafo da Onza de la época, o sigo con esto de música brasilera, o agarro para el tango. Es verdad. La primera orquesta que regenteé fue una escuela de samba, porque lo que pasa es que en aquel entonces las escuelas de samba se tiraban a premio en los carnavales. Sí. Claro. Club de los Samba, Bafo da Onza, todos esos. Os cobras todo. Os cobra. Entonces dije, si esto anda tan bien, porque el público recibía fenómenos, esa música, si esto anda tan bien, en los bailes tiene que caminar. Y armé una escuela de samba con mucho menos gente, lógicamente, éramos 14. Ajá. Y salimos a tocar música brasilera. Yo creo que el público, que la música brasilera, que es tan linda, yo creo que fracasó porque el público no entendía las letras. Nosotros de repente cantábamos una letra de Los demonios alguien de que se Garoa. había Claro, muerto que y era- el público abajo. Que era la época de Demonios de Agaroa, digamos, claro. de éxito, Iracema. de Iracema, A partir del 58. de Trendas 11, de esa Qué onda, lindo digamos. los ¿no? demonios. Por favor, los demonios, una Qué maravilla. lindos los demonios. Los vi por última vez cuando vinieron, ya eran viejitos. Y bueno, y transcurrió un par de años eso de la escuela de samba. Y un día Coco Bentancur me dice, mira, Carlos, vení, tenemos una muy buena amistad, y yo te contrato, todo fenómeno. Pero esta música el público no la baila más. Vas a tener que pensar a ver qué podés hacer. Y a mí me gusta el tango, muchísimo me gusta el tango. Has cantado tangos, ¿cuántos tangos? ¿Has cantado también, Goberna? Sí. Y resulta que dije, hago una orquesta típica. Y salgo... Menos mal que agarró para otro lado, ¿no? Carlos Goberna hizo orquesta típica, ¿no? Claro, imagínate. Y después dije, ¿y cuánto me va a durar una orquesta típica? Porque también había que fijarse en la economía de la cosa, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, no, está muy de moda la música tropical, la sonora. En ese entonces estaban tallando, ya estábamos en el año 64, Pedrito Ferrer. estaban tallando... Pedrito Ferrer con la Cubanacán. Pedro fue el que armó todo. Claro, esto. el que dio el puntapié inicial de toda la movida. Tengo una anécdota de Pedro, porque Pedro cantaba con Washington Oreiro. Claro. Pero era muy divagante Pedro. De repente venía, de repente no cumplía, o llegaba a cualquier hora. Y un día Washington Oreiro se aburrió y le dijo que no lo quería más. Y Pedro, con otras palabras, le dijo, voy a hacer una orquesta que te vea matar a vos Cubanacán. y a todos los demás. Me imagino los términos. Sí, sí, claro. La Cubanacán. Claro. Y bueno, pero Pedro hacía música absolutamente cubana. Cubana y candombe, ¿no? Claro. Él terminaba generalmente la vuelta con un par de candombes. Y yo me extasiaba escuchando a Pedro en los bailes. Era divino.
Pedro se iba, en aquel entonces ya Pedro hacía doblete, y se iba de un baile y quedaba vacío, y la gente salía atrás de él, Atrás del... Claro. de la orquesta de él. Juan Carlos, ¿te acordás de que siga la bola y que pare Claro, la y con eso tocaba media hora. Era un soncito. Claro. Y lo... Dejaba los clubes empezaba, vacíos porque se iba de un lado que para se siga el la otro. bola, que se siga la bola, abrir las dos, cerrar las dos, todas esas cosas. Guarangadas de Pedro, pero la gente lo disfrutaba muchísimo. Todos negros lo de la orquesta de Pedro. Exacto. Todos negros. Y bueno, pero ya en esa época, te hablo del año 64, ya estaba tratando muy bien Combo Camagüey, Combo Camagüey. Sonora Cienfuegos, Raúl Noda, Sonora Panamá, Juan Carlos, Rubén Darelli, ¿te acordás? Darelli. Que ahí quedó Grupo Latino. Andaban muy bien y hacían plena, porque habían llegado unos discos a Montevideo de Cortijo y su combo, una orquesta de música tropical centroamericana, una orquesta de Puerto Rico, y todas esas plenas que llegaban las hacían las orquestas de acá. Y ahí nace la Sonora Borinquen, pero ¿por qué lo de Borinquen? O sea, porque Claro, Camagüey... No, fue una casualidad. Porque yo lo que conozco de Borinquen es, lo deben conocer todos, pero los que peinan canas, Lamento Borincano, que fue Exactamente. un exitazo durante, bueno, se sigue cantando De hasta el ahí día de hoy. arranca el nombre de la Alegre, el orquesta. jibarito va cantando así, diciendo así. Había un señor, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, un bolerista, Una de las voces líricas cantaba más ese- cantaba ese tema. Claro, allá arriba, colgado Claro, del Ahora altillo. bien, todas las sonoras acá tenían nombres de lugares centroamericanos. Ujú. Y yo dije, bueno, ya tengo que poner un nombre. Y yo conocía muy bien la letra de esa canción. Sí. Y dije, esto tiene que ser un lugar en Centroamérica, pero no sabía dónde Porque era. habla de mi Borinquen querido o algo así, dice en un momento el tema... No, la canción se llama Lamento Lamento Borincano. Borincano. Ahí está. Borinquen, la tierra del Borinquen, Edén. la tierra del Edén. La que Ahora al sí. cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Exacto. Y entonces dije, este es un lugar en Centroamérica, y le puse Borinquen, pero no sabía que era el nombre nativo Claro. de la isla de Puerto Rico. En Puerto Rico existía una tribu, si se le puede llamar de esa manera, Pequeños. los taínos, que le llamaban Boriquén a Puerto Rico. Y de ahí nació, hasta el día de hoy, Sí, los sí. puertorriqueños se dicen boricuas. ¿Y hacía el Lamento Borincano como parte del Lo repertorio? hice. Sí. Lo hice. No tuve un éxito con ese tema. Fue un tema más. Pero sí con el nombre. Claro. Porque Y sí, bueno, sí. le puse el nombre Borinquen sin saber de dónde era el lugar. Y al poco tiempo después me enteré de... Fue un gol al ángulo. Imagínate, el nombre de Puerto Rico, el nombre nativo de Puerto Rico. Y bueno, y hasta el día de hoy... Carlos, ¿y cuántas cosas se pueden llegar a dar? Le pregunto también a Miguel, ¿cuántas cosas en el ambiente artístico a veces se pueden llegar a dar por una casualidad? A ver, casualidad que va acompañada de muchas cosas, ¿no? De talento, de estudio, de sacrificio, de trabajo, un montón de cosas que hablábamos recién. Pero hay algunas que, como esos goles al ángulo, a veces son producto de una casualidad, de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, de que nos escuche la persona indicada, en la trayectoria fantástica de tantos años con el tango. ¿Qué momentos podría decir el maestro Miguel Villas-Boas? Bueno, acá estuve en el momento exacto, en el lugar exacto o con la persona exacta. Bueno, mirá, yo me acuerdo que cuando yo fui pianista de la orquesta de Nicolás Agapios, 5 años, desde el 55 hasta el 59 que Agapios falleció, lamentablemente. Lo que yo me recuerdo es que Agapios se enfermó y entonces tuvimos que poner más músicos en la orquesta porque faltaba él y faltaba un violinista. Entonces estaba tocando en el Unión Ciclista, ahora que dijo Gobierno hace un rato lo de Coco Bentancur. Sí. Y bueno, en ese momento Agapio falleció. Entonces Coco Bentancur me dijo a mí, Miguel, tengo un montón de contratos firmados a nombre de Nicolás Agapio, ¿qué vas a hacer vos?
Y entonces digo, déjame consultar el Auden, a ver qué se puede hacer, porque la orquesta se llama Nicolás Agapio. Entonces me dijo Rogelio Col Garavito, que en ese momento era secretario, dice, mirá Miguel. Otro histórico, Claro, Rogelio Col Garavito, sí, ¿no? Papas calientes. Porque dice, la viuda de Agapio, le dije yo, no quiere que siga representando más a él porque ella no quiere saber más nada con el recuerdo de su esposo en la historia, ¿no? Entonces, y me dice, abrite camino con tu nombre y con tu apellido, porque más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Si te va bien, fenómeno, y si no, por lo menos tenés más personalidad con tu niña. Así fue que me inicié en el 59 con mi orquesta hasta el día de hoy. 400 años. 400 años. Sí, porque así me dijo Jorge Páez Vilaró, gran amigo mío, gran admirador, que me dice, mire, Miguelito, haceme un tango porque yo voy a hacer una exposición en Río de Janeiro con todos los personajes caricaturescos del bajo montevideano y del bajo bonaerense. Entonces yo le hice un tango al corte de antes, como yo hacía. Claro. Entonces después que este disco lo voy a regalar en Brasil a las personas que vayan a la exposición en Río de Janeiro. Del otro lado está la comparsita grabada por tu orquesta. Y entonces después que escuchó el tango dice, Miguelito, pero me hiciste como de 400 años. Le digo. Y bueno, esa es mi manera de escribir. Yo escribo al tipo de la Guardia Vieja, como se escribía antes los tangos instrumentales. Bueno, pero el cierto tuvo mucho éxito después con ese tango. Pero ni que hablar, maestro. Además, de alguna manera, eso de la Guardia Vieja y la Guardia Nueva es bastante relativo, porque, por ejemplo, en el caso de los carnavales, Canela, uno siente que ha habido un cambio, pero un profesionalismo también, se ha profesionalizado de tal manera, categorías tremendamente competitivas, la gente del teatro en todos los rubros volcándose al carnaval en rubros técnicos, en puestas en escena. Entonces, aquello de la Guardia Vieja, como que es lo que generó el cimiento del profesionalismo que tenemos ahora y que disfrutamos, en definitiva, lo que nos gusta el carnaval, que hemos visto que ha crecido enormemente. Pero de todos esos es donde está lo que él dice. Pedro Ferreira, que era el trompetista, viene, hay nombres como decir que nos dejaron a las comparsas, el maestro Hugo Alberto Valle, el judío Homero Martínez, Pedro Ferreira, y tantos, pero tantos escritores que escribieron temas maravillosos, como Pedro aquel, Se va la llamada, como estas cosas hermosas. Pedro, tuve la suerte de estar con él en Fantasía Negra por muchos años, como ganadores por muchos años, y a quien estimé y quise mucho, tanto como el maestro Hugo Alberto Valle, a Emilio López Rey, una maravilla que fue renovando. Emilio López Rey fue, yo siempre le decía a Emilio, Sí. porque yo digo copiando a los canarios, ¿no? ¿Estás copiando? Le dije, a los cubanos. Pero Pedro también era copión con los cubanos. Todo lo que hacemos viene de música cubana. Venimos de ahí, de todo eso. Pero ahora el enriquecimiento de todo esto es también el enorme sacrificio de grandes directores, como son en las agrupaciones, que se preocupan en la inversión. No habiendo, buscamos. ¿De dónde? No sabemos, pero sale y está. Aunque no nos quede para nuestro peculio personal, dinerito, nos queda la satisfacción de decir, logramos hacer algo. Y eso es lo importante, y yo, en lo que me corresponde, que aún sigo vigente y sigo trabajando a los 83 años, yo ahora me levanté de mi máquina para venir para acá. Me duele el brazo, me duele el hombro, me ataca la presión, pero estoy. Ahí. Y si no estuviera en esto, no estoy. Y cuando me dicen que estoy con estos dos monstruos, estos dos gurises acá, que yo soy mayor, los miro y me consuelo, los quiero. Entonces, estoy orgulloso, ¿sabes? Orgulloso de todo lo que se ha hecho, porque todo viene del maestro, de este otro maestro. Era lo que decíamos al principio. Viene de eso que tú estás diciendo. Tienen un denominador común que es lo más difícil de conseguir en cualquier lugar que se viva, mucho más en el Uruguay, que somos tremendamente críticos. Tienen la popularidad sobre los hombros, más que sobre los hombros, para ustedes no es un peso, la llevan en el corazón. La popularidad de tantos años de trabajo y de éxito
en un país que es difícil porque los uruguayos somos muy críticos, somos muy estrictos, somos muy cuidadosos de nuestros ídolos populares y siempre los queremos ver exitosos. Por eso, digo, era difícil encontrar ese denominador común que para mí lo existe en todo, en el baile, porque ambos han hecho bailar al Uruguay entero, cada uno en lo suyo, pero además con la vigencia que mantiene. Yo creo que lo que ha hecho la Junta no es más que simplemente recoger lo que la gente, me parece, siente por Carlos Goberna, por Canela, por el maestro Miguel Villas Boas. A ver, lo que hizo la Junta fue recoger, como decís tú, los éxitos, pero está muy bien hecho. Bien. Y eso hay que agradecerlo. Está bueno reconocerlo, ¿verdad? Hay que reconocer que esta gente se preocupó por premiar a 3 personas y puede seguir haciéndolo con otros artistas. Pero yo estoy muy agradecido. Para mí fue una sorpresa. Para mí también. Yo fui declarado hace 3 años, como es que vecino ilustre, como es. Ciudadano ilustre. Estamos los dos ciudadanos. Estamos lustrosos. A veces la arteriosclerosis, a veces. Fui declarado ciudadano ilustre, pero en aquel entonces la cosa se fue manejando un tiempo y yo ya sabía que venía eso, ¿verdad? Hasta que me dieron el premio. Nos dieron. Pero esto cayó de golpe. Pero bien Capaz merecido, que una cosa, en mi caso, capaz que una cosa vino a relación de la otra. Pero un día me llamó un señor, un edil. Sí. Y 2 días después nos dieron... Como le dije yo, un poco en chiste, un poco en broma, y me lo permite el hecho de que sepan que en definitiva me conocieron de gurí los 3. Me conocieron de gurí los 3. Qué lindo le dije, era. Los embaldozaron, le digo. Ahora sí. Los quiero enormemente. Voy a seguir disfrutando, como muchos de los uruguayos que nos están viendo en este momento, del arte que despliegan los 3. Les quiero agradecer que hayan venido a la mañana en casa. El tiempo nos ha quedado corto. Pero la verdad, un orgullo merecidísimo, todo eso y todo este aplauso con el que los despedimos. Gracias, Miguel, gracias, Canela, gracias, Carlos. Gracias a ustedes.